las evaluaciones con las evaluaciones psicométricas o psicológicas, ¿no? Para medir CI, para medir IQ, ahorita ya se sabe, de acuerdo precisamente con los estilos de aprendizaje o con las inteligencias múltiples de Gartner, que no hay una sola manera de aprender y que no es posible medir un CI o medir la inteligencia a partir de un número, porque la inteligencia varía. Inclusive algo que sí es validado y algo que sí es reconocido es que un test psicológico para medir CI o coeficiente intelectual no es el mismo si se aplica 5 años antes a si se aplica 5 años después. La inteligencia va a cambiar. Y eso es algo que antes se pensaba, pues que no. El que era inteligente lo era y el que no, pues no lo era, ¿no? Y ahora se sabe que la inteligencia depende de muchos factores y que va aumentando conforme la madurez también. Es decir, conforme la experiencia. Ajá. Entonces, bueno, en estilos o tipos de aprendizaje tenemos, por ejemplo, el tema de el tipo visual, ¿no? Que es aquellos alumnos que recuerdan mucho más lo que pueden ver. El tipo auditivo, pues lo que pueden escuchar. Kinestésico, que es a partir de la experiencia en movimiento, es decir, el tocar, el pararse, el observar algo de manera práctica y no tan teórica, es algo que les puede dar a ellos como mucho más herramientas. La lectoescritura, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo visual. La lectoescritura tiene que ver mucho con la visual. Lo individual, hay quienes prefieren, por ejemplo, ser autodidactas y entonces de manera individual prefieren investigar antes de que alguien les dé el conocimiento o de compartirlo en grupo. Y el social, hay quien aprende de manera mucho más sencilla compartiendo experiencias con los otros, ¿sí? Que de manera individual. ¿Sale? ¿Qué pasa? No es que si tenemos un estilo predominante no tengamos los otros. Entonces, si eres visual, a ti lo kinestésico pues no te va a ayudar para nada. No, por supuesto que no. Todos estos canales están abiertos en cada una de las personas. La diferencia es el porcentaje en que lo están. Una persona que es visual, un alumno que es visual, puede ser visual en un 70%, ser auditivo en un 50%, ser kinestésico en un 20%, por ejemplo. Ajá. No es que entre todos estos tampoco se conforme un 100 y entonces tengamos que dividir 100 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 estilos. No. Pero cada uno es un porcentaje. Entonces, aquel que es predominante, pues es el que mayor porcentaje tiene en cuanto a la captación de información. Ajá. Nada más, eso es lo único que sucede. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque imagínense la locura que sería pensar que de, no sé, 10 alumnos que tengo, uno es visual, pero no le sirve para nada lo auditivo, el otro es auditivo, pero no le sirve nada lo kinestésico. Uf, o sea, yo tendría que hacer una planeación especial para cada alumno. Y esto pues no tiene nada de incluyente, ¿no? O sea, digamos que sería mucho más complejo de lo que me ayudaría. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que más bien si nos adaptamos o aprendemos a hacer planeaciones que sean pues inclusivas, ¿no? O que tengan de estos elementos un poco para garantizar el conocimiento en cada uno de los alumnos, pues va a ser mucho más exitosa nuestra estrategia de enseñanza. Ajá. ¿Cuáles son los factores que implican o que impactan en los estilos de aprendizaje? Pues también las situaciones, ¿no? Situaciones que se viven hacen que una persona desarrolle uno u otro. Les pongo un ejemplo, a lo mejor un hijo de músicos va a atender mucho más a un estilo auditivo, porque estuvo en constante contacto con elementos o factores auditivos y entonces pues así es a partir de cómo él puede a lo mejor inclusive replicar una partitura, ¿no? O una canción. Entonces es así como aprende una persona que es a lo mejor hijo de maestros o conferencistas o gente que tiende mucho al discurso, pues a lo mejor es mucho más auditivo. ¿Sí? Si crece en una familia de personas que aman la lectura, pues quizás su estilo de aprendizaje predominante será el de la lectoescritura. Entonces, depende de situaciones. De intereses también, ¿sí? Lo que más me llama la atención. Por ejemplo, actualmente con todo el tema de la tecnología, les doy un ejemplo, uso de videojuegos o situación de videojuegos, pues tenemos a lo mejor niños cuyo canal o estilo de aprendizaje pues es más visual. Ajá. Aprenden más por aquello que ven que por aquello que escuchan, porque su atención está enfocada en ciertos vectores, en ciertas imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo mucho en cuenta en cuanto al contexto, experiencias, tareas, motivaciones, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje? Recapitulando un poquito lo que ya habíamos revisado. Trastornos y dificultades en la adquisición y uso de habilidades académicas, que es lo que decíamos. Entonces, se pueden presentar en todos los niveles educativos, en absolutamente todos. Los problemas de aprendizaje no son exclusivos
de una persona que está en preescolar, de un alumno que está en primaria. ¿Qué pasa? Que sí es más tendiente a diagnosticarse en nivel primaria, sobre todo en los primeros años, pero esto es porque la mayoría de los trastornos de aprendizaje quizá pueden pasar desapercibidos en kinder, porque lo que se está enseñando pues a veces son habilidades gruesas, motricidad gruesa, de cierta manera lo socioemocional, etcétera, ¿no? Entonces pasa desapercibido hasta que se hace necesaria la adquisición de ciertas destrezas, como la lectoescritura, como el cálculo, ajá, como la síntesis, etcétera. Entonces ahí es donde podemos llegar a detectar un trastorno de aprendizaje. Sin embargo, si nos ponemos un poquito más estrictos y nos vamos para tiempo atrás, podríamos darnos cuenta que este trastorno que estamos diagnosticando a nivel primaria ya había tenido otras implicaciones. Quizás inatención, quizás dificultad para comprender algunos conceptos, etcétera, ¿no? Sería ahondar mucho en el tema, sin embargo, pues sí, no hay una edad específica. Sí es cierto que conforme los años pasan, por ejemplo, un universitario o un profesionista ya habrá compensado de manera natural este déficit y entonces pudiera ser mucho más funcional y pudiera notarse menos el trastorno. Les pongo un ejemplo, un trastorno de déficit de atención va a ser muy evidente en los primeros años y conforme el tiempo pase va a ser mucho menos evidente. Ajá. Esto porque la persona siempre va a ser una persona distraída, va a ser alguien que olvidó las llaves, va a ser alguien que, pues no sé, quizás se olvidó de una reunión importante, se olvidó de notificar algo importante, pero ya generó estrategias a manera de compensación para disminuir estos síntomas. Entonces, a lo mejor es alguien que va a tender a usar agenda, que va a dejar las llaves siempre en un mismo lugar, y estas compensaciones y esta madurez y estas experiencias, pues van a ir haciendo que se note menos, ¿no? Pero el trastorno está, y nadie está exento a ninguna edad. Ajá. Ahora, ¿quiénes perciben el problema? El problema lo perciben tanto padres como maestros como alumnos, ¿no? Los padres lo perciben pues en la convivencia cotidiana y diaria con el individuo, es decir, pues al momento de dar indicaciones, al momento probablemente de convivencia, ¿no? Sobre todo cuando es de conducta, pero cuando es de aprendizaje, pues también acatar ciertas indicaciones en el hecho como de qué tan adaptables han sido sus hijos en los diferentes círculos en los que se les ha puesto, ¿no? Los maestros, pues por supuesto, porque son ellos quienes llevan toda la batuta del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y bueno, los mismos alumnos, tanto ellos, ¿no? Se dan cuenta que hay algún déficit, como los compañeros también. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es un impacto global, ¿sale? En todas las áreas, no nada más en la escuela. ¿Cómo se presenta? Bueno, un problema de aprendizaje también ya revisábamos que principalmente suele detectarse por problemas escolares, bajas calificaciones, alguna queja, alguna observación por parte de los docentes, por parte de los tutores, de compañeros, etcétera, donde pues el papá ya entonces empieza a tomar más en serio lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? No es que antes no se percibiera, es que a veces el hecho de también admitir que uno de tus hijos o alguna de las personas cercanas a ti, sobrino, hijo, nieto, tiene algún problema de aprendizaje es difícil. Y es muy común escuchar no, lo que pasa es que me han dicho mucho en la escuela que Juanito tiene un problema de aprendizaje, que es lento, pero yo lo que creo más bien es que no le tienen paciencia y que es muy inquieto. Pero pues nada más, yo era así cuando era joven. Y mira, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces esto es muy común escucharlo y lo que genera pues es que el diagnóstico se retrase. Entonces ya cuando llegan a la escuela y ya los profesores empiezan a hacer mucho más énfasis, mucha más presión, entonces sí. Ajá. Bajo rendimiento escolar, que es lo que les decía, dificultades específicas de aprendizaje. Entonces, a lo mejor no es que tenga un problema en general en la escuela, sino que me está costando trabajo aprender a leer. O ya aprendí a leer, pero al momento de escribir, que es la disgrafia, pues invierto letras, me las como, ¿no? Entonces ya la palabra pues no se entiende tanto, ¿no? TDAH, ¿no? Que es lo primero casi siempre es conductual. Me doy cuenta de que el niño es inquieto, de que no presta atención, de que está constantemente teniendo conductas impulsivas, de que tiene problemas con sus compañeros, entonces, ¡pum!, problema de aprendizaje, ¿no? O pues como una discapacidad intelectual también, ¿no? Que esto pues es mucho más evidente desde el inicio. Una discapacidad intelectual sí hablaríamos de un rezago. Miren, mientras en un problema de aprendizaje puede ser que el niño aprenda a caminar, a hablar, a, pues en general, a todas las actividades que se tienen que aprender en un lapso de tiempo entre los 0 y los de 3 a 5 años, puede ser que un problema de aprendizaje
pues vaya al mismo ritmo. Ya el problema es, pues ya, estos problemas o estas situaciones específicas del aprendizaje, como la discalculia, la disgrafia, la dislexia, ajá, el déficit de atención, pero puede ser que vaya al mismo tiempo que los demás. En una discapacidad intelectual, no. Sí, lo más característico es que hay un retraso en la adquisición de estas habilidades. Puede ser el habla, puede ser el caminar, ¿no? Etcétera, etcétera, la convivencia, etcétera. Uh-huh. Ok, ¿cuál es el diagnóstico y la intervención en los problemas de aprendizaje? Ajá. Pues primero que nada, hay que entender que para que se pueda dar un diagnóstico, haya una intervención, hay aspectos personales, familiares, académicos y sociales. Ajá. Personales, en el caso de que sea un niño pequeño, pues no es tanto, pero ya familiares, académicos y sociales, por supuesto que sí, ¿no? Depende cómo es que la familia lo perciba, qué tan amenazante le resulte pensar que alguno de los miembros tiene algún problema de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tantas herramientas tienen para atacarlo? Si tienen económicamente la solvencia para llevar al niño pues a ciertas terapias, para pues inclusive llevarlo a atención neuropsicológica si es que requiere algún tipo de medicación, que yo no estoy tan a favor de la medicación, pero hay casos en los que se requieren. Y bueno, académicos, porque también no sabemos si el sistema está listo para brindar las herramientas que regularicen el aprendizaje de un niño con algún problema. Ajá. Y pues también sociales, porque, y todo influye, es un bucle. La sociedad generalmente tiende mucho a estigmatizar, tiende mucho a señalar, y en este estigma, pues a lo mejor también la familia prefiere hacerse de la vista gorda y no atender el problema. Ajá, porque no los juzguen, porque no los vean mal, etcétera. Ahora, hay servicios especializados en la orientación y la intervención psicopedagógica, ¿no? La cosa es que no es lo mismo encontrar servicios de esta índole, pues quizás aquí en Morelia un poco, en Guadalajara, en Ciudad de México, que a lo mejor en alguna localidad alejada como Nueva Italia, les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, estos servicios especializados no van a estar presentes en absolutamente todas las ciudades y todas las localidades de la República Mexicana. Y desgraciadamente, pues esto conflictúa mucho la intervención, ¿no? Eh, la adaptación al currículum de las necesidades del alumno. Ajá. Eso también tiene que ver con disposición y con situaciones académicas o escolares. El poder adaptar un currículum a las necesidades del alumno requiere varias destrezas. Requiere el poder tener ya identificado el problema, es decir, tiene que haber previo un diagnóstico, por ende, previo un apoyo por parte de la familia, para que de esta manera pues se pueda llegar ahora sí a saber exactamente qué tengo que modificar. Mientras no lo haya, es muy complicado. Ahora, si ya lo hay, también es complicado porque los profesores directivos y en general el departamento psicopedagógico debe tener las herramientas para modificar de manera adecuada este currículum. Y además debe contar con el apoyo necesario por si el profesor tiene algún tipo de complicación. Es un acompañamiento integral y multidisciplinario, ¿no? Entonces, después hablaríamos de una coordinación y una cooperación entre distintos agentes, ajá, que es lo que les decía, esto es multidisciplinario. Necesitamos que tanto los profesores como los tutores, como otras instituciones, como los recursos del entorno, apoyen en un mismo sentido. Ajá. ¿Qué ejemplo les doy? A lo mejor yo tengo una escuela en la que me he enfocado en que todos mis profesores sean pues, unas eminencias y sepan de educación especial y sepan de intervención psicopedagógica y sepan inclusive de acompañamiento, de contención, o sea, saben de todo. Ajá. Y tienen toda la capacidad de modificar un currículum. Pero ¿qué pasa? Si en el entorno, por ejemplo, el mapa curricular que ya de por sí determina la SEP no tiene esta misma orientación y me va a rezagar o me va a retrasar porque forzosamente tengo que meter algunos libros o cuestiones así, pues esto complica de cierta manera algunas de las cosas. Actualmente la realidad es que ya hay muchas otras cuestiones que se ven y que se manejan por parte de la SEP que ya llevan un acompañamiento pues mucho más empalmado, ¿no? Pero es necesario ver toda esta cuestión. Ahora también, si tengo un equipo excelente, si el mapa de la SEP va en relación o va empalmado con mis objetivos, pero estoy en un entorno rural en el que no tengo las herramientas para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones, entonces me complica mucho. No importa qué tan buenos sean mis maestros, no importa qué tan adaptado esté el mapa curricular de la SEP, porque no tengo las herramientas didácticas para poder enseñar, ¿no? Entonces, todo es un conjunto. Necesito de la cooperación y coordinación de todos estos elementos.
Ahora, un diagnóstico y una intervención se despliega a lo largo de toda la escolaridad. Si yo ya te diagnostiqué, Juanito, antes de entrar a la primaria, necesito hacerte una revaloración al menos una vez al año o una vez cada 2 años. ¿Por qué? Porque los retos a los que tú te vas a enfrentar no son los mismos en primero, que en segundo, que en tercero, que en cuarto, que en quinto, que pasando a la secu, ¿sí? Hay un avance, entonces necesito volver a verte para ver qué aspectos ya se maduraron y qué aspectos siguen estando, pues digamos, débiles o frágiles para que yo los pueda reforzar. Ajá. Entonces, como maestro, como papá, como especialista, necesito tener esto consciente, ¿sale? Ahora, puede ser individual, ¿no? Este diagnóstico, esta intervención, puede ser también en grupo, puede ser específico o puede ser funcional. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un grupo o un conjunto de alumnos que tienen algún tipo de problema de aprendizaje, la intervención la puedo hacer de manera grupal, ¿sí? Inclusive no necesito que sea únicamente para ellos, puedo hacerlo también para los alumnos regulares. Y son cuestiones que van a apoyar, de cualquier manera van a ayudar al grosso de los alumnos a adquirir ciertas destrezas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que les haya pasado con lo que he ido comentando? Hasta el momento no, gracias. Muy bien, perfecto. Ok, ahora, ¿qué momentos tiene el problema de aprendizaje? Porque tiene algunos momentos, perdón, está equivocada, aquí me equivoqué, es momentos. Primero, la adquisición, ¿no? Eh, Aquí hay un problema en cuanto a el procesar información, el interpretarla, ¿no? Esta información puede venir en forma de instrucciones, puede venir en forma de estímulos, pero el problema es que, no la proceso. Lo que está afuera jamás entra como el docente espera que entra, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un problema de aprendizaje en la adquisición de información. Ajá. Entonces, no hay una comprensión. Ahora, puede ser que el aprendizaje entre, puede ser que el niño ya comprendió lo que le estoy diciendo, pero al momento de consolidarlo, ya se fue. O sea, ya se perdió, lo que dije ya se olvidó, ya totalmente perdió fuerza. Ajá. Pero sí lo entendió, solo es como que la lucecita estaba a punto de quedarse prendida y se apaga. En este primer momento en la adquisición nunca prende, en el segundo digamos que estaba a punto de quedarse prendida, pero nunca termina de prenderse, y en el desempeño, es decir, hay un foquito intermitente. De repente prende, de repente no prende, y alcanzo yo a vislumbrar lo que hay, porque pues el estímulo es intermitente, sin embargo no me alcanza para ver un mapa completo. Ajá. Entonces en la consolidación hay faltan habilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí nos marca que requiere supervisión. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya te di el conocimiento, ahora necesito ayudarte para que lo consolides, ¿no? Y en el desempeño, pues es decir, ya lo consolidaste, el conocimiento ya lo tienes, pero hay de repente cierto abandono hacia esta información, hacia este conocimiento, y bueno, pues es porque necesitamos a lo mejor ver temas de interés, de motivación, para que la persona se mantenga pues en este ritmo, ¿no? De los momentos de aprendizaje, del problema de aprendizaje, el más complicado es el de la adquisición. Ajá. Porque si la información ni siquiera está entrando, no hay mucho que yo pueda hacer para mantenerla en su lugar, ajá, o para ir a un ritmo. Si es en el tema de adquisición, necesitamos encontrar otras estrategias para que esa información llegue. El ejemplo está en los estilos de aprendizaje. Ajá. Aquí sí puedo evaluar si veo que a mi alumno no, la información no está entrando, ni siquiera está entrando, no está siendo comprendida, necesito primero identificar cuál es su estilo de aprendizaje e intentar traducir esa información hacia un estilo de aprendizaje en específico, ¿no? Hacia lo visual, por ejemplo. Ok. Ahora sí, ¿cuáles serían las estrategias para los problemas de aprendizaje? Ajá. Pues primero, digamos que hay una práctica dirigida, es decir, estamos viendo algún proceso y yo te voy dando los pasos para hacer ese proceso. Ajá. Esa es la primera estrategia y es súper importante. Entonces,
A lo mejor yo doy una instrucción con una persona, un ejemplo, con déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad, pero por ejemplo, más específicamente en el déficit de atención. Yo te doy una instrucción y en esa instrucción la persona empezó, pero ya no la terminó o ni siquiera la empezó. Y entonces aquí es irme por partes, ¿no? Entonces a lo mejor me pongo al lado y oye, a ver, Juanito, primero te dije que prendieras tu computadora. Ah, ok, ya prende la computadora. Ahora te dije que abrieras Word. Ahora te dije que pusieras tu cursor en tal letra, ok, ahora en tal número, ok, ahora redactar esto. Ajá. Entonces es poder ir haciendo por pasos y construir procesos en las instrucciones o en general en el conocimiento que estoy buscando impartir. Es imposible hacerlo con todo, pero hay algunos temas y algunas cuestiones que sí lo permiten. Entonces hay que enfocarnos en esas y procurar, perdón, que sea una práctica dirigida. Ajá. Ahora, ¿qué otra estrategia tenemos? Tema de actitudes positivas. Ajá. Ya habíamos platicado, tanto en los problemas de conducta como en los problemas de aprendizaje, el impacto emocional que tiene en el aprendizaje o el proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos, si el niño ya tiene cierta angustia porque ya se percató de que le cuesta trabajo a lo mejor llevar a cabo ciertos procesos o aprender a cierto ritmo, lo único que yo genero al tener actitudes negativas de desesperación o en general, pues sí, como de mucha intolerancia, es que haya angustia, ajá, y que haya ansiedad. La angustia distrae el foco de atención y entonces es un bucle que no termina. Además, que entran algunas otras cuestiones como programación neurolingüística, en la que el alumno pues ya se define a sí mismo como alguien incapaz y pues en realidad ya no vamos a tener mucho éxito hasta que resignifiquemos su autoconcepto y esto es mucho más complicado. Entonces hay que evitar mucho las actitudes negativas. Una actitud positiva motiva. Un reconocimiento, un aplauso, etcétera, pudiera parecer que no tiene mucho impacto, sin embargo, sí lo tiene. ¿Qué es lo importante y en dónde está el tema del reconocimiento para el ataque de los problemas de aprendizaje o para poder trabajar en ellos? Bueno, mientras yo le reconozco a un alumno regular que finaliza una actividad o las 5 actividades del día, a un alumno con problemas de aprendizaje, de acuerdo a qué tipo de problema sea, le voy a reconocer pequeños logros. Ajá. Entonces, por ejemplo, déficit de atención. Nunca termina actividades, ¿ok? Y los alumnos regulares siempre terminan las actividades, o de 5 terminan 4. Entonces yo siempre felicito al regular cuando llega a las 5. Bueno, a mi alumno con alguna dificultad de aprendizaje o con déficit de atención, lo voy a felicitar, por ejemplo, cuando termine una actividad. Ajá. Entonces hay una felicitación en ambas partes, pero reconociendo las necesidades y limitaciones de cada una de estas, de cada uno de estos alumnos, ¿sale? Entonces el reconocimiento es importante y entender pues que paso a pasito y las metas pequeñas. Tiene un impacto muy alto porque entonces el día de mañana ya no le va a bastar al alumno el terminar una actividad, va a buscar terminar una y media y luego dos y tal. Obviamente esto conjugado con otras estrategias, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Ahora, dar actividades concretas. A veces, en el tema de quizás divagar o de buscar que se realicen, pues quizás cuestiones muy complejas, no doy actividades concretas. Y un alumno regular puede tender a resolver esta problemática con las herramientas que tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor no le dije una actividad concreta, le dije una meta, o sea, yo le dije, ok, quiero que me hagas una línea del tiempo de este tema. ¿Ok? Entonces, el alumno regular no entiende muy bien como qué actividad concreta tiene que realizar para llegar a esa meta, pero su proceso de aprendizaje le va a ayudar a tener las herramientas pues, para llegar a la resolución del problema, ¿no? Bajo diversas medidas, pero va a llegar a él. Y en el caso de un alumno con algún problema de aprendizaje, no es así. Entonces, ahí mucho de lo que pudiera requerir es que yo le desglose el proceso también, ¿no? Entonces, ok, ¿qué actividad concreta es? Necesitas leer, primero que nada, de tal página a tal página, ¿ok? Y, bueno, e ir subrayando las fechas más importantes, ¿ok? Después de esto, ponlas en orden. Ajá. Ah, ok, son actividades específicas y muy concretas, ¿vale? Que es muy parecido a la práctica dirigida, nada más que aquí
no estoy constantemente diciéndole, ok, ahora pícala acá, sino dejo las actividades, las puede volver a revisar para saber en qué parte está, en qué punto está y qué actividad sigue, pero pues ya sabe qué tiene que hacer. Tiene 3 objetivos en lugar de 1. Ajá. Ahora, el tema de ejemplificar es muy importante también. Esto tiene mucho que ver con la simbolización, la capacidad de simbolizar. Si yo planteo un concepto nuevo, como es un concepto nuevo, difícilmente va a poder relacionarse con una experiencia pasada y por ende consolidarse la información. Una estrategia es poner ejemplos. Si yo pongo ejemplos, estoy ayudando al alumno a que en ese momento conecte con algo parecido y pueda consolidarla. Ajá. Entonces, ejemplificar, pues implica mucho la habilidad visual, visoespacial, por ejemplo, la imaginativa, y pues nos va a ayudar a que sea recordado también, la memoria a largo plazo. Ajá. Entonces, ejemplificar es muy buena, es una estrategia muy buena y muy útil. Resolución de problemas. ¿Qué pasa con la resolución de problemas? No es que yo tenga que poner 15 acertijos para que el alumno pueda llegar a un resultado, porque inclusive, pues esto es complicado, como los problemas de cálculo mental, por ejemplo, tienden a ser muy angustiantes y muy agobiantes, pero pueden ser problemas un poco más cotidianos y un poco más sencillos, porque lo que estoy ahí fortaleciendo es la capacidad de análisis, ajá, la capacidad de síntesis, la capacidad de decisión, y pues también la seguridad, ¿no? Entonces le ayudo a obtener experiencias y a analizar de mejor manera, a sintetizar, a encontrar el punto más importante de un problema y deshacerse de aquello que no es importante. Y eso pues nos va a ayudar bastante, ¿ok? Otra estrategia son los organizadores gráficos, ¿sale? Los organizadores gráficos nos ayudan pues precisamente a tener en orden y por colores un concepto. Y esto visualmente ayuda mucho. Los organizadores gráficos son muy útiles, sobre todo para las personas con un estilo de aprendizaje visual, aunque le pueden ayudar a todos. La única diferencia es que, pues quizás alguien que no sea tan visual tendría que estar revisando el organizador, pero sirve inclusive como un recordatorio. Entonces es bastante útil, muy interesante y nos puede ayudar mucho. Ahora, las pequeñas investigaciones. Las pequeñas investigaciones son una buena estrategia porque nos ayudan digamos que es una herramienta autodidacta. Entonces la persona al momento de investigar, al momento de ir haciendo ciertas conexiones con algo que ya vio anteriormente, ir memorizando ciertos conceptos para comprender pues la otra parte de la investigación, pues genera o ayuda de cierta manera al aprendizaje también, ¿ok? Y bueno, explicar lo que ya enseñé. Yo puedo poner a lo mejor una operación A más B tal cosa, pero si aparte al finalizar lo explico como en la utilidad que esto tiene, bueno, a ver, por ejemplo, si vamos a la tienda y hacemos este cálculo para dar un cambio, ¿no? Entonces estoy explicando la misma operación que planteé, pero pues con una cuestión cotidiana. Ajá. Estas pues son algunas de las estrategias pues más útiles que podemos emplear y pues que tendrían un resultado positivo. Ahora, no sé si habían escuchado en algún momento el ecualizador de Tomlinson. Ajá. Esta es una estrategia muy útil para hacer uso de ella en el aula y pues generar alianzas en la mejora de ciertos problemas de aprendizaje. Ajá. Primero tiene algunas características. Vamos a ver. Primero es que va de lo lento a lo rápido. Es decir, no puedo comenzar por un proceso de manera abrupta, sino es por pasitos. Y es lo que les decía del reconocimiento de las metas pequeñas. Entonces voy de lo más lento a acelerar el ritmo. De lo concreto a lo abstracto. Comienzo primero con algunos conceptos muy concretos y después empiezo a juntar estos conceptos para generar una idea abstracta. Ajá. Entonces, así, de lo funcional a lo transformacional. Algo puede únicamente funcionar. Ya me di cuenta que con utilizar cuestiones concretas, con irme lento, ya estoy haciendo que mi alumno sea funcional. Pero ahora necesito una transformación de esto funcional. Necesito que trascienda realmente lo que estoy enseñando y que sea capaz de en un futuro utilizarlo para transformar un entorno, para resolver un problema. Entonces necesito huir
de lo funcional nada más, ¿ok? De lo estructurado a lo abierto. Cuando tenemos un problema de aprendizaje, muchas de las recomendaciones o estrategias, como yo les decía en la diapositiva pasada, son vete a lo concreto, actividades concretas, procesos específicos y tal. Ok, esto me va a ayudar mucho para generar funcionalidad, como les comento con la característica pasada, ¿no? Y empiezo a dar estructura. Y el poder dar estructura, pues genera eso precisamente, ¿no? Cierta seguridad y entonces ya el alumno puede empezar con estos procesos. Ajá. Pero cuando yo lo suelte a que él solito pueda usar ese conocimiento, pues no va a poder. Necesito poco a poco irlo soltando hacia lo abierto, hacia lo que no está estructurado. Al final el conocimiento y las estrategias ya están, pero necesito también esta parte, ¿sale? ¿Ok? De lo simple a lo complejo, ¿sí? Que es de algo que es muy sencillo, necesito empezar a sumar otras partes y que el alumno sea capaz de ver el todo, no nada más por piezas, ¿sí? Es estar haciendo uso constante de experiencias, lo que complejiza una situación que en su inicio fue simple. Ajá. De una faceta única a múltiples facetas, de que sea dependiente a que, por ejemplo, yo esté ahí con un proceso guiado, a que él ya pueda hacerlo de manera independiente, de pequeños avances a grandes avances. Por eso es el nombre de ecualizador, ¿sí? Es como subir un volumen de un paso a otro paso. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los pasos de este ecualizador? O digamos, pues no como tal los pasos, sino el ciclo y las características más esenciales. Pues primero que orienta, ajá, da conceptos, da información. Yo antes que otra cosa, antes que poderte solicitar una actividad, necesito darte un contexto. La información es el contexto. Entonces, yo necesito plantearte un escenario y que entiendas el por dónde vamos a empezar y por qué es importante que me pongas atención y por qué es importante que realices esta tarea y por qué, ¿no? Ahora, demando. Ajá. Hago una demanda, perdón, de representaciones o de conceptos, ¿sí? Ya te orienté, ahora necesito que tú me des un feedback de lo que yo te estoy dando. Organiza. Una vez que el alumno ya me da estos conceptos que yo estoy esperando, muy probablemente en un problema de aprendizaje me dé conceptos que no tienen un orden o una organización. Entonces, necesito organizarlos, ¿sale? Necesito organizar estos recursos, necesito organizar estos datos y entonces, poderle empezar a dar esta estructura, ¿vale? Ok, lo que me estás dando es correcto, pero déjame darte este orden, ajá, esta estructura. ¿Qué ejemplo les puedo dar? A lo mejor al momento de enseñar cómo tendría que ser la lectura en una oración, ¿no? Que es algo muy sencillo. Ok, primero doy un concepto, ¿no? Un concepto de qué es la lectura. Oye, mira, necesitamos leer esta oración. Al leer esta oración vas a entender de qué habla este cuento y me vas a contar de qué habla. Ajá. ¿Qué demando? Ok, a ver, la L y la A, ¿qué me dicen? No, pues la, ¿no? La M y la A, ma, ¿ok? Entonces, ya tengo ahí estos conceptos que me está dando, pero me los está dando desorganizados porque ya no me va a decir la mamá comió pan, ¿no? Sino nada más ya me leyó LA, me leyó M, me dice que la M es M, que la A es A, otra vez otra M y otra vez otra A, pero no me va a juntar todo. Entonces ahora yo tengo que organizar estos recursos. Ajá, ok. LA es la y MA y MA es mamá. Si lo junto, ¿qué tiene? Ah, ok, ya lo está organizando, es la mamá, ¿sí? Ahora, solicito ciertas direcciones o ciertos enfoques. Aquí, por ejemplo, al terminar de leer esto, voy a ver qué tanta es la comprensión. Entonces pregunto, ok, ¿qué dice? ¿No? Ok, ¿y qué implica lo que leíste? No, pues esto, ¿no? Ahora voy a planear. Una vez que yo ya identifiqué todo esto, seguramente después de estos primeros 1, 2, 3, 4 pasos, ya tengo ciertas áreas de oportunidad. Ya me di cuenta dónde hay un conflicto. Entonces necesito planear una aplicación diferente o una adicional, ¿no? A lo que ya estoy haciendo y con base en eso, pues transferir el conocimiento que ya di a algo nuevo. Ajá. Ahora voy a contemplar soluciones, voy a contemplar propuestas para poder tener pues un conocimiento como mucho más completo. Ajá. Cuando el niño se angustia, cuando nos demos cuenta que hay una problemática, a pesar de la planeación, vimos que no funciona, nos necesitamos sentar a tener una solución o una estrategia mucho más fuerte, ¿no?
a ver, si yo ya me di cuenta que en el cálculo mental se le está complicando, pues hacer la suma en su cabeza, entonces compro un ábaco, ¿no? Digo, por decir algo, una estrategia muy utilizada. O cubos o monedas como tal. Si le estoy poniendo un ejemplo de un cambio y a lo mejor todavía no puede, pero sus compañeritos sí ya entienden que si yo pago con una monedita de A5 y la paleta cuesta 4, me tienen que devolver una. Entonces a lo mejor el uso de monedas es una solución. Hay muchas más propuestas. Para el tema de las sumas, por ejemplo, el cálculo mental, hay muchísimas estrategias didácticas que nos pueden ayudar a generarlo o a que se perfeccione, ¿no? Entonces, este es únicamente un ejemplo, pero es el contemplar soluciones. Si yo ya vi el problema, necesito tener una solución específica o que ataque específicamente a este problema para entonces, digamos, tapar este bache y que podamos continuar en un trayecto recto. Ajá. Ahora, consideramos, vale, ya me di cuenta que ya el trayecto está recto, está liso, ya es capaz de leer, ¿no? Las oraciones, ya es capaz de comprender la idea general del texto o en su defecto, bueno, ya es capaz de hacer un cálculo, ya comprende el por qué se resta, el por qué se suma, cuánto se suma, pero ahora necesito ver un diseño o rediseño hacia dónde voy a enfocar esta información, ajá, porque pues hay un tema posterior. Yo no enseño operaciones nada más porque me lo dicta el mapa curricular, enseño operaciones básicas porque después voy a ver fracciones, porque después voy a ver álgebra, porque después voy a resolver otro tipo de problemáticas, ¿sí? Que me van a requerir no una operación, sino 5 y una tras otra. ¿Sí? No enseño la lectura nada más porque necesito que identifique letras, que identifique conceptos, sino porque posteriormente voy a requerir que redacte, que investigue, ¿sí? Por ejemplo, ya en un ámbito profesional. Entonces, necesito considerar hasta dónde puedo guiar esta información que ya tiene y cómo diseñar o rediseñar un plan. Ajá. ¿Y cuánto necesita de supervisión? Ok, a lo mejor ya lee, pero ya me di cuenta que en la quinta frase ya perdió el foco. Entonces, yo ya sé más o menos cuál es su foco atencional y tengo que regresarlo cuando vi que ya se fue porque ya no está entendiendo nada. Sigue leyendo, pero yo ya sé que se distrajo y ya no me va a poder aprender pues el total, ¿no? Pues, de lo que le estoy queriendo enseñar. Ajá. Y bueno, ¿qué contempla? Pues el ritmo de pensamiento, de trabajo y de estudios, ¿no? Entonces yo ya sé que Juanito a lo mejor pues me va a tardar 20 minutos en leer algo que los demás tardan 10, pero va a entender toda la idea. Y entonces yo ya puedo volver a empezar. Ya mi demanda va a ser mayor rapidez, ya voy a organizar estos conceptos que le están haciendo alentarse, pues para que los pueda reorganizar, le voy a solicitar una dirección, entonces es un ciclo. Ya que logré la primera meta, vuelvo a empezar con el ecualizador de Tomlinson, hasta que lleguemos al punto de la regulación que yo espero, ¿sí? De lo que yo necesito, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es la clase día? Ajá, ¿o en qué consiste una clase día? Ok. Primero que nada, consiste en motivar. Es una clase que motiva, que da frases de aliento, que promueve autoestima y que promueve participación. Lo bonito de los grupos y de cualquier grupo, no nada más un grupo académico, pero de cualquier grupo es que todos tienen conceptos o maneras de aprendizaje, inclusive personalidades totalmente diferentes. Ajá. Entonces, el hecho de poder generar esta participación enriquece, porque como me va a resolver uno un planteamiento que le haga, no es igual a como me lo va a resolver el otro. Si yo permito que esta personalidad influya en que ya sé que tengo algunos alumnos que no participan porque son muy penosos, entonces no me voy a enriquecer de los conceptos que ellos puedan otorgar. Es bien importante generar un clima de participación y cómo lo genero, pues a partir de la seguridad, con las conductas positivas que veíamos anteriormente, ¿no? Que está aquí, con actitudes positivas. Entonces yo ya generé un clima positivo. Ahora tengo que generar participación y una vez que genero participación, pues obviamente seguir supervisando que esta participación no se convierta pues en disciplina, ¿sí? O pues en ciertas actitudes a lo mejor de bullying o de acoso, etcétera. Nada más estar supervisando, que el clima se siga manteniendo en un clima positivo. Ahora, una clase día también orienta, ajá, prepara el ambiente físico y mental y menciona las normas de clase. Es lo que les decía. Siempre, siempre, y se los comentaba con las estrategias para la modificación de conductas negativas, siempre, siempre tengo que establecer límites. Se confunde mucho el tema ahora de las, digamos, de las generaciones de cristal, como le llaman, con que pues la crianza positiva tiene que ver con no poner límites.
No, por supuesto que no. La crianza positiva, inclusive un ambiente de aprendizaje positivo, requiere límites, los necesita, porque es la manera de estructurar una personalidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que ser muy claros con cuáles son las normas de clase. Hay que asegurarnos que sepan ellos cuáles son. Y esto pues ya lo vimos anteriormente, pero no está de más reforzarlo porque es parte de una clase exitosa o día. Genera, genera, no nada más soy yo el emisor de la clase, del conocimiento, y me percato de que haya una recepción. No, necesito generar preguntas, necesito generar inquietud, porque esto fomenta la observación, fomenta el interés, fomenta el foco atencional, la imaginación y la reflexión. Y en todo esto que yo genero, también estoy fortaleciendo aprendizaje. Entonces, si estoy viendo algún tema, les pongo un ejemplo de historia en cuarto, quinto grado, si estoy viendo, por ejemplo, no sé, un tema fuerte, el holocausto, lo ideal sería que se genere la reflexión también de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, yo ya abordé este tema, ¿sí? O en historia de México, no sé, la conquista, ¿no? No nada más para que se aprendan fechas, no nada más para que sean capaces de en un momento dado, pues decir que saben cuándo fue la conquista, quién fue Hernán Cortés y por qué, ¿no? Sino generar las preguntas, generar la reflexión, porque entonces en un tema de historia también estoy fortaleciendo procesos cognitivos superiores. Ajá. Entonces una clase día tiene la capacidad de combinar todos estos elementos para que sea súper rica y súper interesante. Rescato, ajá. Identifico y enseño a identificar información relevante, ¿sí? Muchas de las cosas, inclusive en este curso que ustedes me están escuchando dar, mucha de la información se va a perder. No todo lo que yo les estoy diciendo se va a quedar y no espero que se quede. Pero lo más importante sí. Ajá. Por eso cada clase la hemos ido cerrando con estrategias o cada uno de estos dos temas. Problemas de conducta, estrategias. Problemas de aprendizaje, estrategias. Espero que se queden estas estrategias y al menos si no se quedan cada parte de ellas, pues sí, que sepan cómo se llamaban y poderlas buscar y entonces implementarlas, ¿no? Que recuerden, por eso yo les decía al inicio de la clase, que es bien importante que participaran, porque enriquece las experiencias. Cuando nos comparten unas experiencias, nos enriquece. Ajá. Y pues ya en un momento dado es mucho más sencillo. Cuando lo veamos, ay, alguien me comentó que ya lo había vivido. ¿Cómo lo resolvió? Ah, lo resolvió así. Ajá. Cerrar, ajá, es importante elegir la modalidad de expresión y la producción. Cuando no se cierra un tema, entonces ya divagamos. Y al divagar, ya la información importante se mezcló con la que no era tan importante y el proceso de aprendizaje se ve mermado. Entonces hay que saber cerrar, es como un proceso terapéutico, ¿no? Que dura 50 minutos. Bueno, la clase también. Entonces necesito saber cuál es la apertura, cuál es este momento como de énfasis o de, pues sí, como de euforia, el punto más alto en el que están las preguntas, está la reflexión, para posteriormente cerrar. ¿Cómo cierro? Mi consejo es que siempre cierren con una retroalimentación. Bueno, a ver, ¿qué vimos? ¿Cuáles son las ideas más importantes de la clase de hoy? O a ver, de este proceso matemático, ¿qué es lo más importante? Ay, bueno, pues que se suma de esta dirección a esta dirección. Ah, pues que no hay que olvidar que el palito de lo que se está sumando vaya arriba para que no se nos olvide la cuenta que llevamos. Ah, ok. Entonces, yo haciendo una retroalimentación me ayuda a cerrar, a repasar el conocimiento y a yo percatarme qué tanta información se recibió y qué tanta se perdió. Ajá. Ya entonces, en ese caso, me hago una anotación de lo que se perdió, que yo sí requería que lo vieran y lo repaso al día siguiente, a la clase siguiente, ¿sale? Pero es también una manera de control y pues de consolidación de información. Y trasciende. Para trascender necesito evaluar resultados. Ajá. Necesito saber, no solo con la retroalimentación, sino ya a futuro si esta información va a ser aplicada o ha sido aplicada de manera exitosa y por lo tanto se consolidó y trascendió de manera correcta. Entonces necesito hacer evaluaciones también para poder establecer metas nuevas. Ajá. Si yo no sé en qué punto de lo que yo enseñé estamos, no sé entonces cuál es la siguiente meta. Si yo ya enseñé operaciones básicas, pues entonces puedo irme con fracciones. Pero a ver, si solamente me entendieron las sumas y me hace falta repasar las restas, entonces mi meta van a ser las restas. Ajá. Entonces,
es esto. Las evaluaciones de una clase día no son únicamente exámenes, porque como ven, no podemos darnos cuenta de qué tanto trascendió la información solamente con aplicar exámenes. Necesito hacer proyectos interdisciplinarios, necesito hacer rúbricas, necesito tener ferias de ciencia, por ejemplo, en las que vea de manera práctica cómo se está aplicando el conocimiento que yo estoy transmitiendo o que estoy intentando transmitir en su defecto. Bueno, ¿qué son los WebQuest? Son algunas herramientas y las pueden buscar en internet. Incluso se las puedo mandar al grupo, si gustan. Hay algunas herramientas, un ejemplo de WebQuest es, por ejemplo, el Kahoot, ¿no? Son quizzes o son evaluaciones que se hacen por medio de internet o por medio de la computadora a partir de las tecnologías, que me ayudan pues a fortalecer lo que se vio en clase. Lo interesante de esto es que promueve una habilidad cognitiva porque también estoy haciendo uso de herramientas tecnológicas, trabajo cooperativo, como por ejemplo si se hacen equipos con el Kahoot, ¿no? Un ejemplo, y la autonomía también, el poder aprender a picarle e ir resolviendo ciertas problemáticas o ciertas cuestiones. ¿Cuál es la estructura? Pues hay una introducción, de este proceso, hay una tarea, hay recursos que yo doy, hay una evaluación y hay una conclusión, ¿no? A veces son por medio de juegos, a veces son por medio de quizzes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O algún comentario? No, todo bien, gracias. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver cuál es un proyecto autogestivo, ¿no? Que es otra estrategia. Un proyecto autogestivo es, digamos, recurrir totalmente a ay, se me acaba de ir la palabra. Bueno, el alumno investiga solito, ¿sí? Es autodidacta. Ajá. Es totalmente recurrir a una herramienta autodidacta. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, primero establecemos metas individuales. Esto quiere decir que no hay presión social y podemos evaluar únicamente al alumno de interés, ¿no? Que en este caso, pues se le pediría un proyecto autogestivo a todos, pero nos damos cuenta del nivel de cada uno de ellos y sí, podemos sacar un porcentaje global, pero tenemos como mucho mayor control, ¿no? Entonces establecemos metas individuales. También se crean algunas metas compartidas. La intención de las metas compartidas es entender cómo tu proyecto puede impactar con los de los demás, ¿no? Entonces, a ver, cada quien me va a hacer una propuesta no sé, a lo mejor de qué pudiéramos implementar o de qué manera pudiéramos ayudar al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la meta individual es, pues, tú, cómo vas a hacer uso de ese conocimiento y la meta colectiva o compartida sería, bueno, cómo esto impacta también a tus compañeros, ¿no? Vamos a hacer un registro de acciones de temporalidad y apoyos, que sería como una gráfica de Gantt, en la que vamos por metas, ¿sí? Y por tiempos cumpliendo objetivos. Entonces, esto ya es mucho más sencillo para poder ir sabiendo en qué punto del proyecto está el alumno, en qué se atoró, cómo le ayudamos y pues en general irlo sacando, ¿sale? Ahora, identificación de producciones y de logros, para esto necesito una revisión constante del proyecto. Si el proyecto va a durar alrededor de una semana, bueno, necesito sentarme diario a ver avances para saber cuáles han sido los logros, poder reconocerlos y poder orientar aquellas cuestiones que es necesario corregir o modificar. Monitoreo o autoevaluación de logros. Esto es bien importante, sobre todo el tema de la autoevaluación. Si bien yo me he estado sentando toda la semana con el alumno para dar correcciones, para guiar, para motivar, también es necesario que él me diga en qué punto cree que está. De la meta que yo le di, cuánto es lo que él ha alcanzado, desde su percepción. Sí, esto también es muy importante porque pues genera reflexión, genera responsabilidad y nos damos cuenta del autoconcepto también. Y bueno, comunico logros, ¿no? El proyecto de fulanito de tal tuvo estos logros y lo comparto, ¿sí? Tanto a él, obviamente, como a los compañeros. Esto es muy importante porque genera independencia, porque genera estructura y es mucho más sencillo entonces poder pedir algunas otras metas más complejas en algún momento, ya que se llevó un proyecto autogestivo, ¿sale?
Ok, bueno. Hasta aquí, ¿no tienen dudas? A mí me gustaría que me hicieran algún comentario, si alguna de estas estrategias las habían este, visto anteriormente o si ya las habían aplicado. ¿No hay ningún comentario? Todo bien, gracias. Bueno, pues ya terminamos en cuanto al tema de estrategias, ya como tal así, pero vamos a abordar de todas maneras algunos otros conceptos con la intención de que pues el tiempo que se perdió se recupere. Porque es que estamos en tiempo perfectamente justos y en material se abordaron los temas que se tenían que abordar, pero en cuestión de la media hora que se debe, porque bueno, no hubo tanta participación como se esperaba, entonces el momento de preguntas y de comentarios, pues se omitió, ¿no? Entonces por eso es que nos sobra esta parte, pero vamos a abordar algunos otros conceptos para poder complementar. Si me dan un segundo, enseguida les comparto las siguientes diapositivas. Muy bien, hay un tema con el que pudiéramos complementar esta sesión, que son los niños con altas capacidades intelectuales. A veces esto pudiera representar un problema de aprendizaje, pero no es por un rezago, sino al contrario. Como el alumno tiende a captar la información mucho más rápido, nos podemos enfrentar con que va en destiempo en relación con sus compañeros, ¿ok? Seguramente en algún momento lo han visto en algún aula, y bueno, es muy interesante porque también implica algunos otros problemas socioemocionales, ¿no? Que presenta. Entonces, se las voy a proyectar y pues quedo atenta por si tienen algún comentario.
Ok, vamos a ver. ¿Qué es una persona con altas capacidades? Bueno, pues es una persona que en todos los ámbitos pareciera tener un desarrollo mucho más avanzado en la parte intelectual, en la parte social, en la parte académica, comunicativa, artística, física y emocional. Ajá. En medida, algunos de estos aspectos más que otros. Sin embargo, la regla general es que pues hay un avance superior al del resto, al del alumno regular. Aquí el alumno regular, digamos que está en desventaja a comparación de las diapositivas pasadas en las que hablábamos del alumno regular como alguien que llevaba un proceso en orden. En este caso también, sin embargo, es rebasado por el alumno con altas capacidades y esto nos puede generar algún tipo de problema. Ok. En lo intelectual, ¿qué pasa con los niños? Tiende a haber aburrimiento, ajá, a lo que yo estoy dando. Entonces, ya las indicaciones que yo estoy dando, ya veo como cierto desinterés, ya no terminan a lo mejor lo que les estoy pidiendo o lo terminan demasiado rápido, ajá, y entonces noto que todo el tiempo la persona está inquieta, el niño está inquieto, o todo el tiempo tiene sueño, todo el tiempo tiene flojera. En la parte física, hiperquinesia o TDAH, esto es muy interesante porque se contrapone con lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Por eso es que hay que hacer una evaluación. El TDAH, que en realidad tiene que ver más con hiperactividad en este caso, sería que como el niño termina muy rápido lo que se le deja, entonces tiende a tomar otras actividades de manera impulsiva porque ya se aburrió o a pararse. Y entonces le preguntamos, la diferencia con uno y con otro es que el problema de aprendizaje como tal, en un grado inferior a un alumno regular, sería preguntarle, ¿ya terminaste tus actividades? Y nos damos cuenta de que todas las actividades están inconclusas. En un niño con altas capacidades, al preguntarle esto, su respuesta tenderá a ser, sí, ya acabé. Ajá. Entonces, obviamente aquí hay que procurar ver qué otras actividades poner, hay que complementar el mapa curricular, pero por supuesto que esto también tiene que ser evaluado, porque hay ocasiones en las que no basta esta complementación, hay que ver si con la evaluación es necesario aumentar algún grado, sí, o que la complementación que se haga al mapa curricular sea mucho más compleja. Y entonces empecemos a ver a lo mejor elementos de grados arriba. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahorita voy con esta parte. En la parte académica encontramos cierta desconexión. No hay tanto interés por cumplir un número, porque el niño ya domina esto, entonces no le parece importante. Al dominarlo no le parece importante porque no reta su curiosidad, porque a pesar de tener altas capacidades, sigue teniendo las características de personalidad que tiene un niño. Por ende, pues esto puede ser de cierta manera, pues desconexión, ¿no? Pues, no me interesa porque ya lo vi, porque ya lo entiendo, porque, pues, o sea, yo no entiendo por qué mis compañeros no lo entienden. En la parte social nos encontramos de cierta manera con algún tipo de aislamiento, el niño se aísla y esto es por dos partes. En primero porque él no entiende la manera en la que se relacionan sus compañeros congéneres. Esto es porque, bueno, decíamos que las altas capacidades no están únicamente en lo académico, también en lo social. Entonces algunas de las conductas, juegos o actitudes que sus congéneres tienen le pueden parecer absurdas, innecesarias o en general fuera de esquema, ¿no? Y por otro lado, también puede ser que sean aislados no por ellos mismos, sino por sus compañeros. Por la misma razón, las actitudes de este pequeño, de este alumno, pueden ser vistas como algo excéntrico, como algo desagradable, como algo que no entra dentro de la norma, ¿sale? Entonces pueden ser aislados. Nos encontramos en lo emocional pequeños que tienden a estar tristes y que tienden a somatizar demasiado. ¿Por qué? Porque hay un excesivo control emocional y en general, al no tener una relación con sus congéneres, esta información y esta emocionalidad no es transmitida. Entonces, al no ser transmitida, se queda atrapada y se tiende a la somatización. Ajá. En los adolescentes, ¿qué pasa? Esto es en los niños, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los adolescentes. En los adolescentes, que hablaríamos de secundaria, inicios o mediados de bachillerato, encontramos que en lo intelectual hay conflictos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienden a tener a lo mejor algunos conflictos existenciales, como de, pues es que no entiendo, o sea, esto es así, pero pues esto es así, y entonces se contrapone con este otro concepto que yo estoy analizando, entonces tienden a estar en constante conflicto con algunos conceptos o con algunas ideas. También es muy posible que bueno, se relaciona con lo emocional, pero va de la mano, tienden a estar constantemente ansiosos, porque como ven más allá o tienden a darse cuenta de muchas más cosas y es demasiada información la que perciben, esto genera mucha ansiedad porque no saben cómo manejarlo. Es mucho más de lo que deberían estar
pues observando, ¿no? Porque no tienen la experiencia, porque tienen una edad que intelectualmente y emocionalmente es rebasada. Entonces, emocionalmente se sienten ansiosos y tiene que ver con estos conflictos cognitivos que les digo. Físicamente, bueno, esto no cambia mucho. Deportes y discoteca, ¿no? La palabra correcta sería a lo mejor el salir a ciertas actividades recreativas, que pueden ser, pues sí pueden ser bares, pero no tienen que serlo necesariamente. Sin embargo, bueno, en lo físico no hay mucho cambio en comparación con sus congéneres. En la académica dependerá del caso, porque si en esta edad, en los niños, en la edad escolar, no se atendió esta parte, puede ser que ya en la adolescencia se haya regularizado. ¿Qué quiere decir esto? No es que haya perdido inteligencia o que lo hayan alcanzado, sino que pues ya empieza a percibir la información académica que se le da como pues nueva, porque acá no se estimuló, entonces ya no tiene problema con el aprendizaje que empieza a haber en la adolescencia. Ajá. Lo que sí es que vamos a encontrar niños que son mucho más, o adolescentes que son mucho más analíticos, que son mucho más conscientes, que son muy talentosos, que en lo artístico pueden tener habilidades muy altas o muy grandes. Ajá. Y bueno, en lo social hay inestabilidad siempre. Ajá. ¿Por qué? Pues bueno, porque sucede lo mismo. Socialmente sí continúan estando a desfase, ¿sí? Desfasados a comparación de sus compañeros. No sienten que conecten con nadie. Es muy común que sienten que no hay, o sienten primero al inicio de la adolescencia que todas sus relaciones son demasiado fuertes, ¿no? Y que los vínculos son muy fuertes o muy profundos, o sienten que no logran conectar con nadie. En cualquiera de los casos es erróneo y son extremos que la persona va percibiendo, pues debido a este desfase que tiene. Y en adultos, dice que lo intelectual disminuye. ¿Qué quiere decir? No es que sea menos inteligente que antes, pero el ritmo ya no es el mismo. Ya sucede que, a ver, en la edad escolar y en la adolescencia o en la pubertad, toda la información que se está percibiendo es nueva. Se están obteniendo nuevas experiencias, se aprenden nuevos temas. En la edad escolar, pues tenemos muchas materias, los maestros nos enseñan nuevas cosas, todo es nuevo, somos una esponja. En la edad adulta, en teoría, al llegar al mundo laboral, al haber elegido una carrera y al habernos ya quedado con algún puesto, ¿no? Desempeñando algunas actividades, vamos obteniendo experiencia, sí, pero llega un punto en que esta experiencia se estanca. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo las mismas actividades, entonces ya no nos estamos retando intelectualmente. Habrán adultos con capacidades superiores que pues sigan estudiando y que se sigan retando, pero en general el ritmo de vida pues no lo permite o lo impide, entonces por eso se dice que disminuye, pero la palabra correcta sería que se estanca, ¿sí? O se hace ya una monotonía. Ok, en lo físico hay una tendencia a la ansiedad, por lo mismo. Finalmente, hay un conocimiento intelectual, emocional y social que rebasa y todo está alimentado, ¿eh? Si en la social hay una soledad, por ejemplo, tienden al liderazgo, pero en general están solos y sus relaciones no son tan significativas. En lo emocional tienden al neuroticismo, es decir, a querer cierta perfección porque además el entorno reconoce que son inteligentes. Ellos lo saben, por ende se exigen más. Todo esto genera que en lo físico haya ansiedad, ¿no? Que se somatice esta ansiedad, porque no se permite que se dé en otras áreas. Saben que no es correcto, tienden a manejarlo de otra manera, entonces la ansiedad tiende a ser somatizada. Ajá. Y en la académica, pues lo que les decía, ¿no? Tienden a adquirir estudios, puede ser licenciatura, pueden irse por otros posgrados, otras licenciaturas, y lo intelectual, pues pudiera ahí seguir desarrollándose, ¿no? Pero llega un punto en el que, pues, se vuelve, pues no monótono, pero sí se estructura. Ok. En cuanto a síntomas, digamos que algunos de los síntomas es que hay algunos cambios fisiológicos en la comida y en el sueño por la misma somatización. Hay la habilidad emocional, tienden a ser percibidos como personas inestables, pero esto puede ser porque se perciben estímulos que el grosso de la población no percibe. Son mucho más sensibles, entonces obviamente su emocionalidad está un poco más vulnerable que el de una persona regular, ¿no? Hay miedos exagerados y esto tiene que ver con el sobrepensar. Una de las defensas de una persona con altas capacidades es que sobrepiensa las cosas, va 5 pasos adelante del evento que está viendo. Entonces, esto es pues porque es más sensible, porque conoce qué puede pasar, conoce consecuencias, implicaciones. Sin embargo, pues esto genera miedos. La persona entonces está asustada porque ya sabe que viene y entonces pues se vuelve miedoso.
hay un exceso de nerviosismo, puede haber desánimo o desilusión por la misma razón. Como van 5 pasos, ya no tienden a ilusionarse porque ya saben que la historia va a terminar de una u otra manera. Ya saben que las relaciones o el establecer un vínculo con una persona puede implicar esto o esto, ¿no? Entonces, esto pues genera que no haya tanta idealización, hay más raciocinio, se tiende mucho a racionalizar y entonces pues ya no hay tanto ánimo, ¿no? Pareciera que es una persona demasiado ecuánime, aunque sí tiene ciertos miedos, como les decía. Puede haber agresividad con la familia, porque se ponen límites, porque se percatan de ciertas conductas o ciertos patrones que no son bienvenidos, y puede haber desmotivación en la escuela también, ¿no? Bueno, podemos percibir a estos niños como particularmente vulnerables, parecen muy sensibles, pareciera como que están todo el tiempo sintiendo, pueden llorar mucho, incluso por películas, por algo que estemos tocando en clase. Son niños a los que vemos que a lo mejor llegan al aula y entonces nos platican de alguna película que vieron que les impactó muchísimo o que tienen una especial preocupación porque ayer su mamá les dijo que se iba a acabar el agua, entonces han pensado todo el tiempo que se va a acabar el agua y que se va a acabar el mundo, ¿no? Por ejemplo. Eh, los alumnos altamente dotados necesitan un soporte especializado. En la dotación o las altas capacidades hay grados. Tenemos, por ejemplo, en las evaluaciones de coeficiente intelectual, aquellos niños que salen superiores al promedio, que esto es alrededor de 5 a 6 puntos del promedio, que esto pues no me implica mucho más que procesos de aprendizaje más altos. Después tenemos alumnos superiores, que aquí nos encontramos ya en un aproximado entre 7 a 10 puntos. Aquí sí ya encontramos una capacidad de análisis mucho más elevada y que en las otras áreas pues también hay más avance. Y después tenemos la dotación, que en la dotación es ya capacidades, digamos, muy específicas y muy especializadas y nos encontramos niños que tienen capacidad para resolver problemas de manera muy alta, ¿sí? También mayor sufrimiento y luego tenemos la superdotación. En la superdotación ya hay una desconexión con lo social y los problemas ya son mucho más grandes. Ya nos genera más problemas que ventajas. Entonces aquí es donde necesitan un soporte especializado, de manera integral. Y las opciones que necesitan pues no son tradicionales, ¿no? Ok, el niño en su contexto, las necesidades sociales y emocionales de estos niños son las mismas que las de, no son las mismas que las de otros, quiere decir, pero sí tienen el mismo desarrollo en las etapas que tienen que pasar, O sea, pasan por las mismas etapas, no es diferente. La situación es que en la etapa en la que cada uno está, ya por este tema de las altas capacidades, necesitarán cosas distintas, pero en algún punto, al pasar estas etapas, pues las necesidades son las mismas y van a pasar por la misma información y por las mismas problemáticas y por las mismas angustias, pero pues ya se van resolviendo de un modo diferente y se van arrastrando quizás algunas cosas o superando otras de manera mucho más rápida que un alumno regular. ¿Cuáles son los tipos de retos que hay? Bueno, primero del desarrollo intelectual, ¿no? ¿Qué es eso? Que el mapa curricular pueda adaptarse, que puedan llenar o cubrir sus propias expectativas, porque a veces pues el sistema no está acostumbrado a tener niños con altas capacidades en el aula. Esa es también una realidad. Los derivados de la avanzada capacidad de razonamiento verbal, que es lo que les decía, como razonan de manera excesiva, entonces esto pudiera generar conflictos sociales, conflictos laborales, pero sobre todo conflictos emocionales, ¿no? Y los derivados del perfeccionismo y su parte emocional. Es muy curiosa esta parte, pero un alumno que desde chiquitito hasta la educación superior es perfeccionista y de verdad se sobreexige, va a desarrollar un miedo al fracaso y puede ser que procrastine y que en la vida laboral no sea tan exitoso como se espera. ¿Por qué? Porque es tan perfeccionista que le da miedo equivocarse y entonces antes de equivocarse abandona los proyectos. Esto es algo que, pues, o sea, no implica que no sea inteligente. Tendrá que trabajar en esta inteligencia para poder, digamos, canalizarla de manera correcta y entonces, pues, no tener en sí ningún conflicto, ¿no?
¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las características comunes? Bueno, primero que se conducen con problemas sociales y emocionales que afectan su desarrollo en general, que es lo que les comentaba, desde que son rezagados hasta que pueden ser incluso, a pesar de ser muy inteligentes, abusados por sus congéneres, porque esta necesidad de poder encajar y a lo mejor de, ¿cómo lo diré? Compensar, quizá la palabra sería compensar, de compensar esta inteligencia a veces pues pueden caer en ciertas cuestiones que no son agradables, como el bullying, ¿sí? Como el decir, bueno, pues para que tú pertenezcas a este grupo al que nunca has pertenecido, pues necesito que tú a cambio me des esto, ¿no? Entonces es muy común encontrar eso. Y no tiene nada que ver con que no sean inteligentes, al contrario, tiene que ver con una necesidad de pertenencia que se ha ido desarrollando a base de, pues, ciertos traumas emocionales, ¿no? Para entender a un niño con altas capacidades completamente, es conveniente ver cómo sus altas capacidades influyen en su comportamiento. Entonces, si a lo mejor su razonamiento es excesivo y ya vi que entonces le angustia demasiado y entonces al relacionarse con sus compañeros habla siempre de lo mismo o los quiere llevar hacia un comportamiento, por ejemplo, no sé, es un niño muy inteligente y ha tenido ya desde hace algunos días algún rollo medio obsesivo con el tema de la contaminación. Porque él te maneja en su discurso que si se contamina todo y si seguimos dejando esto sin separar la basura y dejamos todo tirado y gastamos el agua, pues se va a acabar el mundo, porque y te maneja conceptos, es muy curioso, porque te puede decir, es que maestra, se van a empezar a derretir los polos y cuando se derritan los polos, pues entonces la temperatura ya no va a estar regulada y entonces el calor, y entonces el agua se va a empezar a acabar porque esa agua de cierta manera pues se desperdicia o se evapora, ¿no? Entonces nos lo van a empezar a manejar así y pues puede parecer curioso, puede parecer chistoso, nos puede dar ternura, pero podemos, si somos más observadores, nos vamos a dar cuenta cómo impacta eso, porque entonces en el momento del recreo, que ya que una niña tiró una envoltura en la basura de la orgánica, ¿no? La basura orgánica en lugar de la inorgánica, pues entonces ya vemos cómo le afecta muchísimo, va a regañar a su compañera, le va a querer explicar y entonces va a haber un rechazo, una conducta de rechazo por parte de los compañeros. Ay, es que tú siempre me estás mandando, que es que siempre me estás diciendo que cuide el agua y que no tire, pues ya, o sea, tú concéntrate en tus asuntos. No, ya entendí que es importante esto, pero se me pasó, entiende que se me pasó y no me puedes estar controlando en este aspecto. Entonces, vamos a encontrar muchísimo de esto, ¿no? Muchísimo. Y vamos a darnos cuenta de cómo le impacta esta inteligencia. Ajá. O, ay, es que ya no te juntamos porque eres demasiado sensible. Nos vamos a juntar a ver una película de terror, pero tú lloras. Ah, bueno, pues sí, porque lo ve más allá, no es nada más en el momento. Ahora, ¿qué otras características tienen estos alumnos? Ok, primero que nada, hay un desarrollo que es desigual en sus habilidades motoras, ¿no? Esto puede ser o puede no ser. Puede ser que aprendan a caminar más rápido o que no aprendan a caminar más rápido o que tiendan a hacer mucho deporte, que sean muy exitosos. Esto es independiente, ¿no? Pero en sus relaciones sociales sí. Puede ser que se relacionen con personas más grandes o que en general siempre hayan estado aislados y tiendan al uso de amigos imaginarios, por ejemplo, y se les puede juzgar como loquitos o como que tienen algún problema de esquizofrenia. Y perdón que lo diga así, pero es muy común, yo lo he escuchado mucho, me da mucho coraje, pero lo he escuchado mucho porque a cierta edad ya tienen amigos imaginarios. Entonces los maestros tienden a decir, bueno, es que ya no es normal, está en primero. El amigo imaginario pues, se da a los 2 años más o menos. Ahorita, ¿por qué lo tiene? ¿No? Entonces ya hay un foco y hay una alarma y entonces pues se le lleva al niño con psiquiatras y entonces empezamos a revictimizar al niño y a generar traumas. Y la realidad es que puede ser que hay tanta soledad y tanta imaginación que pues, el niño enfoca la energía de esa manera y no tiene nada de malo, es como un monólogo, ¿no? Con su propia persona. Hay cosas que hay que identificar, como si es consciente que ese amigo es el mismo. Si te dice que sí, que él entiende y que solamente le gusta imaginar que hay alguien, perfecto. Ya nos alarmaremos cuando nos diga, no, es que genuinamente lo veo aquí parado al lado o aquí enfrente, entonces sí pudiéramos sospechar de algún tipo de alucinación, ¿no? Mientras tanto, no. La excesiva autocrítica son niños demasiado perfeccionistas que se pueden angustiar muchísimo ante un fallo. Entonces es el típico niño que probablemente cuando yo le recalco un error se me va a poner a llorar, se va a afectar muchísimo, se va a angustiar mucho. Puede estar relacionado o no con una excesiva carga dentro de casa, ajá, que a lo mejor haya un castigo excesivo o una
pues sí, digamos, demasiado estricto, o puede ser que no. Puede ser que simplemente este reconocimiento constante de que es inteligente ya le haya generado esta inseguridad. Y entonces su autoconcepto depende de la inteligencia y no quiere equivocarse. La prevención de riesgos, ajá, vemos que son niños que muy probablemente desde muy chiquititos, pues no se animan a hacer ciertas cosas o pareciera que no tienen tanta energía porque saben cuáles son los riesgos y entonces tienen mucho miedo a asumirlos y no se mueven, se paralizan. O por el contrario, podemos encontrar pequeños que tienen cierta hiperactividad, ¿no? Como les comentaba. Y la multitarea. Es muy común también que sean capaces de hacer varias cosas a la vez. Entonces ya la mamá los metió a 15 clases en las tardes y bueno, no termina de, pues digamos, de mediar su energía, ¿no? ¿Cuáles son los bloqueos que puede haber de fuentes externas? ¿En qué momento podemos llegar a afectar a un alumno con altas capacidades? Pues primero cuando hay falta de comprensión por parte de los adultos. Cuando el adulto, porque es muy común y de verdad que yo lo he escuchado, es el primero en estigmatizar y etiquetar a un niño con altas capacidades como raro, como excéntrico, ajá, desde ahí yo estoy ya generando un bloqueo y estoy permitiendo una revictimización y la generación de traumas. Y no, y además es algo muy ignorante y muy absurdo porque hay muchas cosas y muchas potencialidades que se pueden explotar con un niño con estas características, para su desarrollo, pero también para ser adultos responsables y que a lo mejor el día de mañana sea alguien súper exitoso que realmente genere una propuesta de valor en la sociedad, ¿no? Pero desde ahí los frenamos. La cultura escolar y las normas, ¿no? Que justamente es esto, a lo mejor, a ver, Juan, no me interesa lo imaginativo que eres, ahorita te tienes que sentar a resolver esta operación, porque esa es la norma. No me interesa pues, que seas excelente en canto o en actuación, porque pues, aquí no hay canto ni actuación, entonces siéntate, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que bloquean y van haciendo que en la edad adulta ya la inteligencia no siga creciendo. Siempre va a ser una persona más inteligente que el resto, pero ya no va a seguirla explotando, ¿sale? Relaciones con el grupo de clase, ¿sí? Que el grupo de clase no lo admita y que aparte yo como docente o como tutor no genere un buen ambiente. Entonces, si permito el bullying, si permito que lo rechacen, si permito que lo aíslen, pues la cosa va a seguir igual, ¿no? Falta de intervención psicopedagógica. El psicopedagógico debe identificar cuando tenemos un elemento con estas características y debería complementar el mapa curricular y hacer ciertas intervenciones, tanto de integración como específicamente con este alumno, para la construcción de una autoestima fuerte, para la realización de actividades o metas en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en las relaciones familiares también es muy común que sean las abejas negras o en general pues que no interesa tanto que sea una persona tan inteligente. La inteligencia sí tiene un factor hereditario, pero un niño que es excesivamente inteligente es porque quizás está buscando compensar algún tipo de carencia. Entonces, familiarmente, ya de por sí o por default, nos encontramos con ambientes complicados. Ok, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, gracias. Bueno, por mi parte, sería todo porque, bueno, me encantaría por ahí, poder completar los otros 15 minutos, pero bueno, la realidad es que ya terminamos la información que estaba prevista y no hay demasiados alumnos o participación, pero bueno, igual dejo un espacio de 5 minutos por si tienen alguna duda o algo así, si no, pues ya podemos finalizar por ahí la sesión y pues en general el curso. Espero que les haya gustado y que les haya aportado alguna herramienta útil.
¿Qué tal? Muy buenas noches, maestra María Fernanda, un gusto saludarle. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras del curso, esperando que hayan podido disfrutar de esta sesión como de todas las demás sesiones y que bueno, a lo largo de las sesiones de trabajo pues haya habido la oportunidad de aprender nuevas cosas, de discutir y sobre todo llevarnos una reflexión que yo creo que es importante, que es lo que nos deja la educación especial o adentrarnos un poquito en la educación especial con respecto a temas tan importantes como son la inclusión. Hoy en día esta es una de las metas que se presenta en la educación, es una de las metas que propiamente establece el modelo educativo. Entonces, pues bueno, conocer sobre estos temas, tanto en la práctica como también en, en aspectos formativos, es sumamente importante. Entonces, pues bueno, yo quiero aprovechar, si me permite, este espacio para agradecer en primera instancia a usted Claro, doctor, su gracias. generosa participación a lo largo de estas sesiones. Y por otro lado, desde luego, también agradecer a todas las maestras que muy amablemente han participado, han estado en todas las sesiones de trabajo. Y bueno, les invitamos a seguir en contacto con las siguientes actividades que a través del CIEM podamos organizar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Y no sé si algunas de las maestras participantes tengan algunas preguntas para usted, algunos comentarios. Nos ha dado mucho gusto que nos acompañen a lo largo de las sesiones de trabajo. Sí, claro, justamente comentaba que podía dejar este espacio para si alguien tiene alguna duda, algún comentario, adelante. Es un buen momento para hacer algunas preguntas, maestras, maestros. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, yo aprovecho para comentarles que la entrega de constancias, es decir, el envío de su constancia digital estará disponible desde mediados de la próxima semana. Estaremos enviando el archivo a través de WhatsApp, de tal manera que les invitamos a todas las participantes que generosamente, al terminar esta sesión, nos hagan el favor de compartirnos su nombre completo para elaborar con mucho gusto las constancias. Muchas gracias. No, de mi parte, pues muy bueno, muy bien explicado. Igual como la otra maestra, pues si nos pudiera pasar el material, pues se lo agradecemos mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestra Rosalba. No sé si la maestra Sandra, la maestra Daneri tenga alguna pregunta o comentario. Hola, buenas noches. No, pues solamente me resta agradecerles y pues gracias a lo mejor por compartir un poco de lo mucho que saben y creo que todo fue muy claro y ahora lo que nos corresponde es llevarlo a la práctica para pues poder tener unas clases ahora sí o un desarrollo integral con nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por favor, dime tu nombre y aquí. Sandra le acertaba a los clientes. Ella estaba muy tranquila. Ellos tenían que acercarse. Parecía que tenían que subir al escritorio para hacer lo que hacía ella.
Muy pronto se tuvimos ingresará a COVID, ellos entonces mismos. me ¿Qué ves? fue Queremos que se emocione cuando atraviesa la puerta. Hola, bienvenido. disculpa por ello, pero espero Estoy perdiendo mi ya energía al teniendo intentar animar. las Y hablar con las pueda personas. disfrutarlo Todo este negocio se trata de servicio. pleno. Es arte divertido, no bellas artes. Así que quiero asegurarme de que estén felices. Ellos finalmente. Muy bien, pues bueno, les agradecemos muchísimo su participación. Creo que tal vez ya hemos agotado los puntos y pues nuevamente muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes, estamos en contacto y esperamos a la brevedad hacer por ahí llegar la entrega de constancias a mediados de la semana entrante. Muchísimas gracias maestra María Fernanda y bueno, gracias por acompañarnos en esta actividad académica. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buena noche, que todas y todos tengan un muy buen descanso. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buena noche, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego, muy buena noche.